Bien, intervalos reales para décimo año. Acá la página tiene título que es de octavo. En realidad este es un tema de octavo que también se debe ver en décimo, pero este año por la pandemia, simplemente voy a hacer un resumen para entrar a funciones, ¿verdad? Porque es necesario. Entonces vamos a cortarle o quitarle un poco al tema. Un intervalo es un subconjunto de R. Recordemos que R son todos los números que conocemos, todos los números que existen para nosotros. Entonces el intervalo tiene extremos. Los intervalos en la recta numérica pueden ser como segmentos o semirrayos o, o semirrectas. Vamos a recordar esos conceptos. Hay varios tipos de intervalos. Están los intervalos cerrados. Entonces vean que aquí se va a empezar a utilizar cierta simbología. Voy con eso. A este conjunto le vamos a llamar C, por cerrado, digamos. Entonces, ese intervalo, vea que se utilizan esos corchetes, que son unos paréntesis cuadrados. Dice que A es menor que B. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que está mal, que no es así. Por ejemplo, eso estaría malo. ¿Por qué? Porque el de la izquierda siempre tiene que ser menor que el de la derecha. Esto tiene que ser de 2 a 6. Este sí está bueno. El intervalo cerrado de 2 a 6 incluye a 2, incluye a 6. ¿Qué significa esto? Que son todos los números que están entre 2 y 6, que son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 6. Entonces, siguiendo por acá, dice que este es el conjunto formado por todos los números reales X. Entonces, vamos a llamarle a X los números que están ahí porque los desconocemos. Entonces, X representa a cualquiera. Es como decir fulanito, puede ser cualquiera. Cuando no queremos mencionar el nombre. Entonces tenemos que esos números de este intervalo cerrado de A a B son todos los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Esos números A y B, bueno, aquí son letras, pero obviamente representan números, por eso les voy a llamar números. Esos números A y B son los extremos del intervalo, ese intervalo que lo llamé con C. En la representación gráfica se muestra esto, que es un puntito. Ese puntito, cuando viene completamente relleno, significa que es cerrado. Cerrado significa que incluye al A e incluye a B. Entonces, AB lleva esos puntitos cerrados porque lo incluye. O sea que ese extremo le pertenece al intervalo. Ahora, por otro lado, vean que los ganchitos del corchete están vueltos hacia adentro. Eso significa que está cerrado. Ve esto. Con la letra de ese lado significa cerrado. Ven, eso significa cerrado. O sea, significa que se incluye A. A pertenece a ese intervalo. Aquí está el dibujito. Aquí está el dibujito. Entonces, por ejemplo, si en vez de la A hay un 2, por ejemplo, y en vez de la B hay un 6, ¿quiénes pertenecen ahí? Pertenece el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos son los enteros. Pero también, obviamente, ahí va a vivir 2, voy a ponerle punto. 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001. Ahí viven montones de números. Y vivirían estos otros 2.2, 2.02, 2.002, por ejemplo. O sea, son millones de números los que hay en ese intervalo. Uno generalmente nada más piensa en los pares, perdón, en los
enteros porque es lo más fácil, pero ahí hay montones de números. Pero lo importante es que se incluye 2 y se incluye 6. Los intervalos los vemos en la vida real. Cuando dicen a veces, cuando hay esas gripes fuertes, se vacunan los niños menores de qué sé yo, menores de 5 años, chum, y mayores de 60, por ejemplo. Esos son intervalos que se usan en la vida eh, real. Bien. O cuando decimos, bueno, las personas entre 20 y 25 años cumplidos, claro. Entonces significa que van los de 20, los de 21, los de 22, los de 23, los de 24 y los de 25. Y todos los que tengan 21 días, 20 y 15 segundos, todo el mundo. O sea, todos entre 20 y 25, por ejemplo. Eso es un intervalo cerrado. Entonces se representa de esa manera. Esta E significa pertenece, o sea, E pertenece a ese intervalo. Entonces, esto se llama representación gráfica. Este es la representación simbólica, aunque todos son simbólicos realmente, porque símbolos son todos, eso se le dice simbólico, y a esto se le dice el conjunto por comprensión. Bien, entonces, esto se puede expresar en forma de conjunto por comprensión, dice, con el detalle de las características de X. Entonces, ¿cuáles son las características de X? Bueno, aquí en vez de esto, pudo haber dicho simplemente una C. Entonces, decimos que C es el conjunto de todas las X. O sea, ahí lo que estamos diciendo es que el numerito que va a vivir aquí lo vamos a identificar con una X a cualquiera. X. Esta rayita significa tal que. O sea, o de manera que. O nos da una característica importante de X. Entonces, ese es el conjunto de todas las X, de forma que X es un número real. O sea, entonces estamos diciendo que X es un número real. Bueno, luego viene una coma y ahora sí vamos a decir otra. Ya dijimos la característica de R de X, que es que pertenece a R. Esta es la R que no la podemos hacer bien con la computadora, entonces es como una I pegando con una R. Eso es porque la R tiene una barra doble. Bueno, entonces decimos una característica de la X y es que la X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Y cerramos. Entonces, eso es un conjunto por comprensión. Luego, el intervalo abierto es el que no incluye los extremos. No incluye los extremos. Y en este caso va a estar formado, como dice ahí, va a estar formado por todos los números mayores que A y menores que B. Mayores que A y menores que B. Entonces, en este caso, eso significa abierto. Ven, de esta manera significa cerrado, pero como está ahí significa abierto. Abierto se asocia con ven, bolita está vacía. Ven que aquí arriba era un punto completamente que tenía el centro pintadito. Aquí no, aquí está abierto, nada más es la bolita vacía. Entonces, cuando no incluye se asocia de esa manera, se asocia con la bolita vacía o con este símbolo, solamente el menor. Entonces, igual, la representación gráfica
entonces nos damos cuenta que es abierto porque está aquí sin pintar. Vean que está en blanco y en blanco. Significa que aquí van a vivir todos los números entre A y B, pero no puede ser A y tampoco puede ser B. B funciona nada más como de frontera o límite. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de 2 y 6, no sería ni 2 ni 6. 2 y 6 están ahí nada más para saber el límite. Puede ser el número que siga después de 2, pero el problema es que no sabemos quién sigue después de 2. Porque después de 2 está 2.1. Pero más pegado a 2 está 2.01, pero más pegado está 2.001, más pegado 2.001, más pegado 2.00001, y ahí vamos. Entonces caemos aquí en un asunto de infinito también. O el caso de B, que habíamos dicho 6, no puede ser 6, puede ser 5.9 o 5.99 o 5, bueno, 999 o 5,9999. Sin embargo, nunca puede ser 6. Nos acercamos a 6 tanto como sea posible, pero nunca puede ser. Entonces, eso sucede y este es un concepto importantísimo. Uno se acerca a B por la izquierda de una manera casi que inimaginable. Sin embargo, nunca podemos caer en B. O nos acercamos a A por la izquierda de una manera también casi que inimaginable, pero nunca podemos llegar a ser A, ¿verdad? Entonces son todos los números simplemente que están entre A y B, nunca es A, nunca es B. Y eso se expresa de esta manera muy cómodo. A menor que X menor que B. O sea que X es mayor que A y menor que B. Es la forma como más rápida de decirlo. Esto se llama un intervalo abierto. Vean que esto es lo mismo del anterior. Solamente varía en que aquí no va a ser menor o igual, no jamás, solo va a ser X mayor que A y X menor que B. Bien, y tenemos el intervalo semiabierto, que puede ser semiabierto por la izquierda o semiabierto por la derecha, ¿verdad? Como está ahí. Le puse S de semiabierto en este caso. En este caso, vean que aquí incluye a A y no incluye a B. Y nos damos cuenta que no lo incluye porque está que voy a pintar, no lo incluye, porque vean que el corchete queda en esa forma. Y que voy a pintar sí lo incluye porque vean que el corchete queda de esa forma. Entonces esa forma de corchete va con la bolita cerrada y también tiene que ver con este símbolo. Esta otra va con la bolita abierta y tiene que ver con este símbolo. Ven, son cosas que ustedes tienen que asociar. Vean aquí, esto es casi que lo mismo. ¿Dónde vemos la diferencia? Aquí ven, incluye a A, no incluye a B. Entonces, en este caso, la X representa a todos los números mayores o iguales que A y menores que B. Estrictamente menores. Aquí X es diferente de B. Claro, aquí dice que X es menor o igual que, perdón, menor que B. Bien. Y tenemos el otro acá, que son los, ven acá, son los números mayores que A y menores o iguales que B. ¿Ven? Son los mayores que A y menores o iguales que B. Siempre obviamente A va a ser menor que B. Por ejemplo, qué sé yo, menos 1 a 7.
siempre el número que va aquí a la izquierda es menor. Vean el dibujito. Ajá, el dibujito ahí está. También esto a veces uno hace la rayita aquí arriba de esta manera. Bueno, ahí me quedó muy fea. Se hace así como para que se note más. Pero igual son todos los números X mayores que A y menores o iguales que B. Vean que aquí está. Es lo mismo. Bueno, eso lo estudian. Lo vamos a necesitar para funciones. Página 47. Intervalos al infinito. Tenemos que estos corresponden a semirrectas, es decir, a rayos que no contienen el origen. Recordemos que entonces la semirrecta solo tiene un punto de partida, pero que no se incluye, simplemente se usa como punto de referencia y no tiene fin. Entonces quedamos en una situación de infinito en ambos extremos, solo que infinito en diferente sentido. Bien, en este caso llamé con i al intervalo. Es este el intervalo. Esos serían todos los números mayores que a. Y no decimos menores que infinito. Nada más simplemente decimos todos los números mayores que a. Porque el infinito no es un número. No vamos a decir mayores que hay menores que infinito, les digo. En este caso, a ese límite no se toma en cuenta a. Y el infinito, como les repito, no es un número, no es un 8 acostado, es un símbolo que en este caso significa valores grandes, valores desmesuradamente grandes. Esta sería la representación gráfica. Esta es este rayo azul. Entonces, aquí va el infinito, la flechita indica que eso se extiende infinitamente. Si A fuera, por ejemplo, 2, entonces 2 no se podría incluir. Se toma el número que va inmediatamente después de 2, pero ¿cuál es ese? Bueno, 2.01 podría ser, pero 2.01 está más cerca de 2, pero 2.002 está antes. Claro, 2.002 está más cerca, pero 2.00002 está más cerca de 2. Pero 2.0000002 todavía está más cerca de 2. Y así, bueno, aquí realmente lo que quería poner era un 1. Para venir, no es que esté malo, es que para venir con el otro. Y así sucesivamente, cada vez podemos ir metiendo un 0 más y nos acercamos más a 2. Esto mismo que hicimos con 1 lo podemos hacer con 2, con 3, pero nunca podremos llegar o encontrar el número que sigue después de 2. Pero esa es la ventaja de la simbología. Cuando decimos acá que X es mayor que A, o que es lo mismo decirlo de esta manera, expresamos eso fácilmente. Por ejemplo, X mayor que 2. Eso que no podemos decir escribiendo los números, lo decimos fácilmente de esta manera simbólica también. Entonces, acá, para escribir esto en forma de conjunto, lo mismo, solamente se escribe X mayor que A, que puede ser A menor que X, ¿verdad? Significa exactamente lo mismo. Bien, tenemos el intervalo que es una semirrecta hacia la izquierda. Ajá, en este caso, ese intervalo I es de menos infinito a A. Y ese conjunto entonces formado por todos los números reales que son menores que A.
vea que no puede tomar el valor A. A no pertenece al intervalo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está aquí abierto. Entonces recordemos cosillas básicas. El infinito siempre va a ir abierto, ¿verdad? Siempre va a ir abierto. Y aquí, como está esto A y de esta manera, significa que la A va abierta, es decir, no se toma en cuenta, entonces va sin pintar. Por ejemplo, el intervalo de menos infinito a cero son todos los negativos. Son todos los negativos. Y no se toma en cuenta cero. En este caso, digamos que cero iría aquí, es el límite. Son todos cualquier número negativo iría ahí y serviría. Bien. Simbólicamente, ya vimos. Ajá. Bueno. Ajá. De esta forma. Esta es la forma gráfica y esta forma de conjunto. Que aquí le puse la simbólica a la par, pero lo podemos llamar y. Entonces tenemos que este es el conjunto de todas las x tal que x pertenece a R. Ahí lo que estamos diciendo es que los números esos son reales y damos una característica. Decimos que x es menor que a. O sea, menor que a incluye llegar a menos infinito, pero el infinito como es un símbolo nunca se logra alcanzar. Luego tenemos los que son rayos. Rayo a la derecha, recuerden que el rayo es un pedazo de recta, pero sí incluye el origen. Entonces aquí este es el intervalo que va desde A hasta más infinito. Es decir, son todos los números mayores o iguales que A. Mayores o iguales. No hace falta decir menores que infinito porque eso de una vez se entiende. Son los números mayores o iguales que A. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Que aquí va a llevar cerrado. Ven, como aquí va esto cerrado, entonces aquí A queda de esa forma. El corchete queda vuelto hacia la A. Entonces eso es un intervalo. Un intervalo que tiene un extremo infinito y el otro extremo está cerrado, ¿verdad? Lo mismo tenemos aquí. Este que es un rayo hacia la izquierda. Este viene de menos infinito hasta A, incluye A. Entonces son todos los números menores o iguales que A. Entonces la X puede tomar cualquier valor menor que A y también puede tomar el valor de A. Eso es muy importante. Y esto lo vamos a necesitar mucho en funciones. Entonces, ¿cómo definimos esto por conjunto? De esta manera. Decimos una característica de R que es ser real y otra es que es menor o igual que A. Generalmente siempre va a haber dos características de R del conjunto aquí, perdón, de X. Una generalmente se va a decir si pertenece a R, a Q, a N, a quién pertenece. Y la otra es decir si es mayor o menor que cierto número. Y aquí le puse una i de intervalo porque recuerden que una i doble es de número irracional, que no es esto mismo que estoy queriendo decir acá. Bien, vamos entonces con los ejemplos. Entonces, en el ejemplo 1 se nos dice que m es igual a el conjunto y se define el conjunto de una manera particular, se define por extensión. Entonces dice que x es igual al conjunto de todos los números 2x, es decir, que va a tener esta forma 2x. Dice que la x pertenece a n, es decir, naturales, y que x es menor o igual que 10. Si la x es menor o igual que 10, para sacar m, vean lo que tenemos que hacer. Entonces, x es aquí, los números son de la forma 2x, son números pares. Entonces, la x es menor que 10, pero son naturales.
Entonces el menor natural es el 0. Entonces 0 por 2, 0. El natural que sigue es, porque aquí son los x menores que 10, estaríamos hablando del 0, el 1, el 2 o igual a 10. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Pero aquí los números que van son 2x, son de la forma 2x, entonces sería 2 por 0, 0, 1 por 1, 1, 2 por 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 7 por 2, 14, 2 por 8, 16, 9 por 2, 18 y 10 por 2 son 20. Entonces, de esa manera obtenemos quiénes son m. Y el otro conjunto dice que son estos números de 10 cerrado, perdón, de 12 cerrado a raíz de 222 cerrado. Entonces, tenemos que clasificar como falso o verdadera esta afirmación. Pertenece 4 raíz de 14 a P. Para eso tengo que ver quién es P. Y quién es o sea, ¿y cuánto es 4 raíz de 14? 4 raíz de 14 aproximadamente es 14,96. Eso se hace con la calculadora. 4 raíz de 14. Y ahí le tocamos esto para que 14,96 más o menos. Luego, raíz de 222 lo hago con la calculadora y me da 14,89. Ajá. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo responder la pregunta? Bien, aquí se está hablando de intervalos. Vean que este intervalo va de 12 a raíz de 222, raíz cuadrada de 222. Pero raíz cuadrada de 222 es 14,89 más o menos. Entonces, este número vale más o menos 14,89. Entonces, si quisiéramos hacer así en una recta numérica, tal vez para que nos quede más claro, aquí estaría 12, por aquí estaría raíz de 222, que es como 14,89, estaríamos hablando de eso. Y resulta que este número que tenemos aquí es más grande, queda como por aquí. Ese es 14 raíz de 4 raíz de 14, queda fuera del intervalo. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta lo que me decía o lo que me planteaba era que pertenecía a P, pero eso es falso, no pertenece a P, queda por fuera. Luego vamos con la B. Con la B tenemos que ver si estos números pertenecen a M. Pero aquí ya sacamos cuáles son los que pertenecen a M. Menos 4 no tiene cabida aquí. Por lo tanto, esto es falso. Decir que este es su conjunto. Decir que menos 4,0, 2, 20, perdón, es un subconjunto de M, eso es falso. ¿Por qué no? Porque este elemento no pertenece a M. M solo tiene positivos, que son números naturales, que es el doble, son números 2x. Bien. En la C se dice que 12 pertenece a P. 12. Y eso es verdadero. Vean que aquí está cerrado. Entonces eso es verdadero. Dice que P es su conjunto de M. Bueno, veamos lo siguiente. P es continuo. ¿Qué significa ser continuo? Que después de 12 tiene, por ejemplo, 12,1
1 o 12,01 o 12,001 o 12,0001 y ahí va. Es continuo, es decir, tiene decimales, muchos decimales, tiene números reales, eso es continuo. Sin embargo, el otro conjunto M solo tiene al 0, al 2, al 4, al 6, al 8, al 10, 12, 14, 16, 18, 20. Solo tiene enteros. Entonces, nunca un conjunto discreto o un conjunto continuo puede caber dentro de uno discreto. ¿Qué es discreto? Discreto es como M, que tiene solo números enteros. El 0, 2, 4, 6, 8, 10, a eso le llama discreto. Continuo se le llama al que sigue con decimales y P tiene decimales. Entonces, uno discreto sí puede caber entre uno continuo, pero al revés no. Uno continuo no puede caber en uno discreto. O sea, P, este conjunto significa como caber. Estamos diciendo que P cabe en M, eso es falso, P no cabe en M. Bien, acá leemos estas temperaturas en este y tenemos desprecio simbólicamente el menor intervalo que contiene esas temperaturas. El menor. Entonces esos números nada más los ponemos en la recta numérica para tener una idea de cómo se ubican. Recuerden que en la recta numérica los números se colocan, van de mayor a menor, de derecha a izquierda. Aquí iría el menos 89.5 menos 89.2, van de esa manera. Entonces, oh, perdón, es que lo vi mal aquí. No hay un 89. Repetí este número, un momento. Los vi mal. Tenemos 82.5, que es el número. Aquí iría menos 82.8. Y aquí iría menos 82.5. Porque así, recordemos que los números van de derecha a izquierda, van acá. Entonces, aquí iría menos 82.5, punto 6, punto 7, punto 8 y ahí van, ¿verdad? Porque esto comenzaba en 82, digamos. Vamos aquí, tal vez estén confundidos con eso. Menos 82. Luego aquí sería menos 82.1, menos 82.2, 82.3, 82.4, menos 82.5 y así hasta que llegamos a menos 82.8. Entonces, bien. Entonces, ese es el menor intervalo que contiene. Si simplemente se hubiera preguntado un intervalo, las respuestas pudieron haber sido otras, pero aquí se especifica que tiene que ser el menor. Ahora, ¿cómo decimos esto con palabras? Bueno, que son todos los números reales mayores o iguales que menos 89.2 y menores o iguales que menos 82.5. Recordemos que en la recta numérica, cuando avancemos para allá son menores y si avanzamos para allá van siendo mayores, ¿verdad? Bueno, ahí está el dibujito del intervalo. Entonces les coloqué aquí menos 81 para este, menos 82 para este. Y aquí realmente no le anoté el que iba porque por cuestiones de espacio. Pero ahí va menos 82.5. Y aquí vean que llegamos, aquí sería menos 83, menos 84, menos 85, menos 86, menos 87. A ver si hay algún error.
Pero a ver un momentito. Aquí estaba el menos 82. Aquí sería menos 83, menos 84, menos 85, menos 86, menos 87, menos 88, menos 89 aquí, que está ahí, lo dibujé, este es un 9, no un 4, menos 89, bien, punto 2, más o menos, bien, sí estaba bien. Bien, el ejemplo 3, se da un intervalo aquí, tenemos que responder con base en eso. Este no es la n de naturales, recuerde que la n de naturales es así, esa es simplemente un conjunto n cualquiera. Vean que son los números mayores o iguales que menos 2 y menores que 3. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, decimos que este es el conjunto de todas las n, perdón, de todas las x tal, de los números x tal que x pertenece a r, y luego ahora escribimos eso de aquí. ¿Qué es eso de aquí? Bueno, esto está cerrado, aquí va cerrado. Aquí hay un menos 2, se pone menos 2 aquí. Aquí va la bolita abierta, aquí va el intervalo abierto. Y aquí hay un 3, entonces aquí se pone un 3 y luego la x que es esta de ahí. Entonces se coloca de esa manera. Expresar eso con palabras, bueno, son todos los números o es el conjunto de todos los números reales. No escribí mucho porque no cabía. Es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que menos 2. Ajá. Mayores o iguales porque va cerrado. Mayores o iguales a menos 2 y menores que 3. Son menores que 3 simplemente. Menores no puede ser igual porque esto va abierto. Entonces, ¿cómo se pone aquí? Bueno, para menos 2 se pone cerrado, para 3 se pone abierto. ¿Qué es poner cerrado? Que aquí vaya el número de este lado. Esos dos es cerrado. Y es abierto cuando el número queda por fuera de esa manera. Es abierto. Bueno, todo esto sería todos los ejemplos y la teoría.